Y en cuanto a la ideología de género, ¿quién soy? Se los cuento con una historieta. Dice que había un rey que le ofreció a todos sus súbditos lo que ellos quisieran pedir si aceptaban un desafío. ¿Y qué había hecho este rey? Había llenado una pileta de cocodrilos. Y dice, el primero que se tire allá en la punta de la pileta y atraviese toda la pileta y llegue hasta acá arriba, le voy a dar todo lo que pida. Bien, aplauden todo, pero nadie se tiraba. Y de pronto se escucha un ruido, ¡plash! Uno al agua. Y empieza a pelear con los cocodrilos y le golpeaba la cabeza y le abría la boca y los cocodrilos se venían encima y este hombre peleaba. Bueno, terrible la lucha, terrible, hasta que llega a la otra punta, sale medio muerto, cansado, transpirado y el rey lo felicita y le dice, bueno, quisiéramos saber qué es lo que quisiera usted, qué es lo que quiere usted. Y dice, quisiera saber quién fue el sinvergüenza que me empujó. Y yo después de 30 y tantos años de pastorado, tengo una hija que vive en Miami, sirve al Señor ahí en una organización en One Hope, en una organización misionera, y yo estaba haciendo estos cálculos. Me voy a retirar, me voy a ir a escribir el libro que nunca escribí, porque planté árboles, tuve 6 hijos, me faltaba escribir un libro. Intenté negociar con Dios, digo, ¿no me tomás en cuenta 3 hijos por un libro? No me lo aceptó. Así que yo estaba planeando, me voy a ir 3 meses allá con mi hija a la casa y voy a bajar el nivel de estrés de todos estos últimos años, del crecimiento de la iglesia, de la escuela, y el Señor me empujó y me tiró a la pileta. Y un día me encontré peleando con todo esto de ideología de género. Así que el Señor se ríe un poco de nuestros planes y Él traza nuestra historia, Él marca nuestra historia y nuestros días, ¿verdad que sí? Así que estaba tranquilo y hasta que un día me doy cuenta de todo este flagelo que es la ideología de género y empezamos con el tema de defender la vida sin querer. Y en el 2008 ya hicimos nuestra primer conferencia nacional pro vida con la única diputada cristiana que había en Argentina, con biólogos, con doctores, y fue maravilloso. Hicimos una marcha de 5.000 personas en nuestra ciudad, que eso era una multitud extraordinaria, máxime cuando las iglesias no salen a la calle, ¿verdad? Movilizar las iglesias. Para nosotros fue feliz, pero bueno, entramos en una frialdad que con las otras iglesias, los demás pastores, era como si ese tema no le importara a la iglesia, como que la agenda de la iglesia evangélica va por otro lado. Y la verdad que me desalenté, me enfrié, hasta que me fui conectando sin querer, no sin querer, sino no fue iniciativa mía, sino que me di cuenta que el Señor me impulsó y me metió a situaciones que fueron potenciando todo esto. Queríamos saber de qué manera la iglesia podía alumbrar la política, porque somos sal de la tierra y luz. ¿De dónde? Y la iglesia está tan salada que ya no se la puede ni comer. Está demasiada salada, porque somos sal de la tierra. Y la iglesia está tan iluminada que hay que entrar con lentes oscuros. Porque hemos salado la iglesia, hemos iluminado la iglesia, pero somos sal de la tierra y luz del mundo. Así que andábamos con un grupo de líderes de la iglesia, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y cuando uno tiene inquietudes, el Señor responde. Nos abrió las puertas, nos llamaron de una alianza política, nos invitaron a participar. Se lo hago corta, la historia es maravillosa en cuanto a los milagros de Dios. El asunto es que uno de mis pastores, a quien yo recomiendo, termina siendo concejal de la ciudad, termina siendo el presidente del consejo de la ciudad,
de lo que es la Asamblea Ciudadana. Por 4 años el pastor de la iglesia como presidente de la ciudad. Yo nunca lo había visto. Digo, la mano del Señor está acá. Llega el año 2010 y el Señor nos muestra que lo va a llevar al Congreso de la Nación. Se supone que cuando uno va de concejal, después va de diputado provincial y después va a otro lado. Pero de abajo saltó como candidato nacional. Gana las elecciones, asume el 10 de diciembre del 2010 como diputado nacional, el segundo diputado evangélico en la historia y el primer pastor diputado en la Cámara Nacional. Asume en diciembre, vienen las vacaciones, 1 de marzo comienzan las sesiones. ¿Se escucha bien? Esto se me cae. Yo no sé si mi oreja es defectuosa. ¿Está bien? Bueno. Y comienza el tratamiento de la ley de aborto. Nunca lo habíamos planeado nosotros, pero el Señor sabe con anticipación qué pasa. Así que nos sentábamos y Hugo, ¿qué voy a hacer, pastor? ¿Qué voy a hacer ahora? Y decíamos, no sé, pero el Señor sabe por qué estás ahí. No sé, pero el Señor sabe por qué estás ahí. Meten la ley de aborto y David, se llama David Sleret, pastor de jóvenes de mi iglesia, y él estaba pivoteando el movimiento de todos los provida, católicos, agnósticos y evangélicos, para pelear en contra de la ley del aborto. Y bueno, esto nos fue involucrando y nos fue llevando, simplemente porque cuando uno tiene inquietudes, aunque no sepa qué hacer, Dios le va a abrir puertas. Lo peor que puede pasar es la inmovilidad, la apatía, la indiferencia, la frialdad. Es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Y disculpen, no voy a hablar de tu iglesia ni de tu país, hago referencia a mi país. La iglesia está demasiado tibia, ni fría ni caliente. Está muy metida en lo suyo. Y entonces es difícil poder ser referente de la ciudad, poder ser de influencia en el mundo, cuando solamente somos influencia dentro de la iglesia. Pero qué bueno que estamos acá, qué bueno que estamos tantos colegios y AXI que nuclea tantos educadores y tantas escuelas, porque para la ideología de género, la educación es la herramienta perfecta para lograr lo que ellos están queriendo hacer. Entonces, hablamos de un choque de cosmovisiones. Miren, la ideología de género no es la actividad de 4 mujeres locas que hacen ruido, manifestaciones y escandaletes por ahí. No. La ideología de género es toda una agenda que viene sobre todo el continente, que viene sobre cada nación y sobre cada ciudad y sobre cada colegio. Y esto pertenece a una cosmovisión, a una ideología global, a una perspectiva, como a ellos les gusta llamarse, una perspectiva de género, que es el marco global a través de lo cual ellos ven todas las cosas. Hay un dicho que dice que todo es según el color de los cristales que uno tiene, ¿verdad? La cosmovisión es el color de esos cristales. Cuando uno tiene cierta cosmovisión, define todo lo que hay adentro según mi marco de referencia. Lo que yo pienso no define mi cosmovisión, sino mi cosmovisión define lo que yo pienso como ser. Si yo creo que hay Dios, voy a tener temor de Dios y voy a tratar de obrar de acuerdo a su consejo y a su palabra. Si yo creo que no hay Dios, no tengo nada que respetar, porque el principio del temor comienza en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Si yo creo en Dios, tengo temor de Dios y voy a tratar de andar de acuerdo al camino de Dios. Pero si yo no creo en Dios, bueno, en todas mis conductas familiares,
económicas, profesionales, en la ética ciudadana, voy a vivir de acuerdo a esa cosmovisión de que Dios no existe, que yo no le voy a rendir cuentas, que Él no me va a pedir cuenta de nada y que como Dios no existe, no está y no me importa, todas mis acciones y mis conductas van a quedar determinadas por eso. La cosmovisión es un marco amplio de referencia donde la vida, el matrimonio, la familia, el trabajo, la sociedad, la sexualidad, todo queda determinado por esa cosmovisión. Por eso, frente a la ideología de género, hablamos de un choque de cosmovisiones. Ellos tienen un conflicto con nosotros los cristianos. Y hay algunos cristianos que nos hemos dado cuenta, y que el Señor te alumbre en estos días, para descubrir que vos tenés un conflicto con la ideología de género. Y lo peor que nos puede pasar como iglesia es lo que decía un pastor amigo. Yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Era pastor, pero un reverendo ignorante. ¿Verdad? Esa idea absurda de que si yo me quedo quietito, de que si yo me hago el pobrecito, de que si yo me victimizo, el diablo va a tener lástima. El diablo no va a tener lástima. El diablo no tiene misericordia, es un atributo de Dios. El diablo no tiene piedad ni amor. Entonces hay algunos colegios y algunos pastores que dicen, no hagan ruido. En Argentina dicen, no hagan olas. Traten de que todo quede calmado. Entonces vamos a pasar desapercibidos. Están como la reina Esther adentro de la corte, ¿verdad? Hay un decreto que van a matar a todos los judíos. Ah, yo me salvo porque estoy acá calladita y quietita. Nadie sabe que soy judía. Así que yo estoy a salvo. Entonces viene Mardoqueo. Esther, shh, que no se den cuenta, no hagan olas, no agiten las cosas. Esther, le dice Mardoqueo, Esther, cuando salga este decreto, ni vos te vas a salvar. Eso te va a llegar a vos, Esther. Pero ¿sabés por qué está ahí? Quizás Dios te ha puesto para esta hora. Abrí los ojos, no estás para salvarte. El ministerio donde Dios te ha puesto, la escuela que Dios te ha puesto, no es para salvarte. ¿Viste lo que le pasó al otro colegio evangélico? No digan nada para que no nos pase nada. Te va a pasar. Decirle que está al lado, te va a pasar. Te van a buscar, te van a perseguir, te van a impedir enseñar las verdades de la Biblia. Así que abrir los ojos. Esther, te quiero decir algo. Dios no va a abandonar a su pueblo. Ah, maravilloso. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios no va a descuidar a su pueblo. Pero Esther, vos tenés que saber algo, que si vos no haces algo, aliento y salvación va a venir de otro lugar. Aliento y salvación va a venir del otro lugar. Así que asumí la responsabilidad de esta hora. Asumí la responsabilidad de enfrentar este choque de cosmovisiones, porque no pensamos lo mismo sobre la vida, no pensamos lo mismo sobre el matrimonio, no pensamos lo mismo sobre la familia, no pensamos lo mismo sobre la honestidad y sobre el gobierno, sobre la ciudadanía. No pensamos, no es que es un problema simplemente de creyente y no creyente, no, se trata de los valores con los cuales se construye esta sociedad. Ellos saben que la cultura occidental es cristiana, ¿verdad? La cultura occidental no quiere decir que todos los que vivimos en Occidente somos cristianos nacidos de nuevo. Pero, a ver, la cultura fue hecha en el crisol del cristianismo. ¿Cómo ser? Toda la vida hemos entendido que el matrimonio es una relación de dos personas, una varón y otra mujer. No estaba en discusión. Eso no pasaba en otros países, en otras latitudes. Pero en Occidente estaba claro lo que era un matrimonio. En Occidente estaba claro lo que era una familia. En Occidente estaba claro
que el sexo es binario, hombre o mujer. Porque vamos a la Biblia y dice que Dios creó varón y hembra, no tenía discusión. Todo Occidente lo sabe. Occidente tiene la democracia, el sentido de justicia, los poderes separados. Toda la cultura occidental está fuertemente permeada por el pensamiento cristiano. Pero lo que vienen ellos a imponer es una nueva cosmovisión, aún de lo que es gobierno, aún de lo que es la democracia. No es solamente el tema sexual, es mucho, mucho más. A ver si me funciona. Ahí está. Tenemos que entender que lo que está viniendo es un nuevo totalitarismo. Ya no viene a través de una revolución violenta y con armas, como hemos visto que otro tiempo se ha ido dando. Es un nuevo totalitarismo que ha nacido, que está creciendo y que ha encontrado tierra fértil en los organismos internacionales, y desde los organismos internacionales, la ONU y la OEA, está bajando hacia los gobiernos nacionales, hacia los gobiernos estatales y hasta cada ciudad. La ideología de género, esta perspectiva o esta cosmovisión de la vida, ha fluido como la sangre va a través de las venas y circula a través de todo el cuerpo. Yo quiero que usted sepa que esto está desde el Río Grande hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Aunque ahora está apareciendo otra ciudad de Chile, que no recuerdo cómo se llama, que es la más austral del mundo. No hay rincón de nuestro continente donde no esté involucrada la ideología de género. Pero hasta ahora ha sido una enfermedad asintomática. Es decir, nunca nos dimos cuenta de que estaba avanzando. Esto es como cuando una persona va al médico, ¿qué vienes? No, me siento bien. ¿Y qué quiere hacer? Un chequeo. Y le hacen un chequeo y dice, uy, encontré un tumor. ¡Upa! Y llama a hacer un estudio y le dice, no, no es un tumor. Ha hecho metástasis en todo el cuerpo. ¿Y cómo no me di cuenta? Hay enfermedades que no levantan fiebre, que no producen dolor. Miren, mientras daba clase en Buenos Aires, yo tenía un alumno que tenía una enfermedad muy, muy particular. No tenía sensibilidad en las extremidades. Entonces ese alumno de pronto charlaba con usted y se apoyaba así en una estufa prendida, se quemaba las manos y él no sentía nada. Se daba cuenta cuando sentía olor a carne quemada. ¿Me entiende? No sentía dolor. Así se lastimaba, se cortaba, sangraba y no se daba cuenta. No se daba cuenta. La ideología de género ha sido una especie de enfermedad asintomática que ha sabido no despertar ni dar señales de su avance y cómo ha penetrado todas las cosas. Por eso la Iglesia no ha reaccionado y sigue sin reaccionar. Los pastores, gremio al cual orgullosamente pertenezco, mi gremio, está durmiendo el sueño de todos los santos y está organizando el último taller sobre panderetas y danzas árabes. Pero ellos se han metido en las Naciones Unidas, se han metido en la Organización de los Estados Americanos, se han metido en todos los programas, en las 35 oficinas de las Naciones Unidas, se han metido en los gobiernos nacionales, fundamentalmente han logrado lugar en las secretarías de Derechos Humanos o Desarrollo Humano, o han formado otras secretarías de igualdad de género y han tomado el poder mientras nosotros seguimos en los templos cantando "Somos un pequeño pueblo muy feliz". ¿Alguien cantaba esa canción? ¿Yo solo? No se las voy a cantar para que se queden acá, si las canto se van. Pero muchas veces nos estamos mirando el ombligo, ¿verdad? Nos estamos mirando a nosotros mismos. Y ellos han sido muy astutos en no despertar reacción.
Ellos ya se dieron cuenta, y enseguida lo voy a ampliar más, la ideología de género es marxismo cultural, es el neomarxismo. Y ellos ya saben que cuando vinieron con armas, despertaron la furia de los gobiernos y de los ejércitos, y hubo masacres en todo el continente. Y no resultó en ningún lugar. Lo que pasó en Cuba fue una excepción. Pero después la guerrilla armada de los años 70 fracasó, absolutamente. Y ellos saben que si despiertan otra vez la violencia, están en un problema. Han sabido plantear todo este tema del neomarxismo desde el punto de los derechos y las igualdades, y no desde el punto de vista de la guerra. Por eso ellos han sabido penetrar, y como un cáncer, antes de que lo descubriéramos, porque todavía hay mucha ignorancia acerca de lo que es la perspectiva de género. Y todavía hay muchos líderes denominacionales, paradenominacionales, pastores, que todavía predican diciendo que eso no tiene nada que ver con la iglesia, que la religión y esos temas no se tocan, que de eso nosotros no nos metemos, y con más razón permanecemos en la ignorancia. Me golpea muy fuerte, una palabra del Señor cuando dijo que el Señor alabó la sabiduría de los hijos de las tinieblas, porque en sus negocios eran más astutos que los hijos de luz. Ellos quieren tomar todo el continente y toda la tierra, por supuesto que sí. Obviamente ayer escuchábamos a Estuardo, en lo que son los países comunistas les va a resultar mucho más difícil, en los que son los países musulmanes también, porque tienen otro sistema de gobierno, le dan una patada y sabe dónde termina. Pero acá en Occidente somos democráticos. Acá la libertad y los derechos así de generosos y de así abiertos. Ellos han sabido aprovechar esta idea de la democracia para tomar justamente la democracia. Y ha ido penetrando todo. Entonces, yo quiero decirles que acá hay un problema local, regional, nacional y continental. Celebro el poder tratar este tema acá porque ustedes están diseminados en todo el continente y las escuelas es la herramienta por excelencia para imponer esta nueva cultura LGTBI. La educación no es el fin de ellos, la educación es el medio y la herramienta. El fin de ellos es cambiar la cultura occidental y cristiana por una nueva cultura, por una nueva concepción del hombre y de la mujer, por una nueva concepción de la vida, de la familia, por una nueva concepción de todas las cosas que hacen a esa forma de ver la vida. Ellos están hablando de un nuevo hombre. ¿Les resulta conocido eso? ¿No le parece muy evangélico eso? Ellos hablan de un nuevo hombre y de una nueva sociedad. Y están construyendo un nuevo hombre y una nueva sociedad. Por eso tienen que, diga conmigo, desconstruir. Ellos hablan de desconstruir todos los valores occidentales y cristianos, porque no se puede construir donde hay algo construido. Por eso la guerra con la iglesia y por eso la guerra con los colegios evangélicos. Usted no crea que ellos van por la educación pública, de ninguna manera. Ellos van por todo, diga conmigo, por todo. Ellos no van por un país, van por todo. Ellos no se pueden dar el lujo de querer cambiar toda una cultura y dejar focos de resistencia. Cada foco de resistencia ellos lo están permeando. Más adelante vamos a ver esto. Estamos trabajando fuertemente en el continente, yo en mi ciudad, en mi país, pero junto con líderes de todo el continente, en lo que se llama Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Estamos uniéndonos, hermanos, porque hay un libro muy tradicional en Argentina, se llama El Martín Fierro. Forma parte de la poesía
gaucha. Y dice este libro, que los hermanos sean unidos. Esta es la ley primera, porque si no los devoran los de afuera. Que los hermanos sean unidos. Y esta es la ley primera, porque si no los devoran los de afuera. Miren, hermanos, si los cristianos de todo el continente, las iglesias, los institutos, las escuelas, no vemos esto desde una perspectiva amplia, desde lo más local, individual, hasta lo más amplio, los próximos años van a ser muy duros y muy difíciles. Y en esta ignorancia, que yo les conté cómo el Señor me metió en esto, para que alguien te empuje a la pileta, tenés que estar en la orilla de la pileta, ¿verdad? Si vos te pones atrás, nadie te va a empujar. Entonces, todo esto de estar en la orilla y que alguien te tocó y te caíste, reconozco que no fue que yo lo busqué, pero sí tuve inquietud, siempre estuve ahí en la orilla y de pronto perdí el equilibrio. Un día también el Señor me permite, junto con 60 líderes el año pasado, y este año con más de 100 líderes, representando otra tanta cantidad de organismos evangélicos de todo el continente, ir a la Organización de los Estados Americanos. El año pasado llevar 3 voceros, este año llevar 5 voceros para hablarle a los cancilleres de todo el continente y hablarle a los embajadores permanentes de todos los países en las Naciones Unidas que estamos desconformes con la imposición de la ideología de género, que estamos preocupados con lo que están haciendo, que nos preocupa cómo están presionando a los gobiernos nacionales. Y quiero compartir un poco esta presentación que sucedió el año pasado. Él es el representante de Bolivia, estaba presidiendo en ese momento la Asamblea Extraordinaria en la ciudad de Washington. En nombre de la coalición Congreso Evangélico Iberoamericano, cedemos el uso de la palabra al señor Hugo Márquez. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Ahí estamos. Autoridades de la Organización de Estados Americanos, embajadores de los países partes y las asociaciones civiles que hoy estamos compartiendo este gran día. Y voy a empezar agradeciendo, y digo, no se puede agradecer lo que es un derecho, el derecho a ser escuchados. Y no solamente es un derecho, sino creo que le hace bien a las autoridades escuchar a la ciudadanía. Y este es el lugar quizás más propicio, porque no solamente es para ser escuchados, sino para escucharnos unos a otros también. Porque si no podemos escucharnos en este lugar, va a ser muy difícil que nos podamos escuchar afuera. Y como nuestro tema es la seguridad multidimensional, la seguridad se pierde cuando perdemos la capacidad de escucharnos. No estamos acá porque pensemos iguales, estamos acá porque somos todos ciudadanos de un gran continente. Pensamos distinto, pero hemos venido cada uno a exponer dónde está y a sabernos escuchar y a saber qué es lo que hace. Nuestra presencia es un hecho histórico en este lugar, dado que es la primera vez que como Iglesia Cristiana Evangélica estamos presentes a través de una coalición. La nuestra, justamente el Congreso Evangélico Iberoamericano, que no solamente tiene que ver con las 17 ONGs que yo estoy siendo vocero, sino con 300 millones de personas que forman parte de esta gran comunidad desde el norte hasta el sur de nuestro continente. Sin dejar de mencionar los 125 millones de personas en Latinoamérica y en un franco crecimiento, como lo dicen todas las estadísticas, aún en los países que se jactan de laicos, ahí los cristianos evangélicos seguimos creciendo. En Argentina somos 5 millones de personas. Yo estoy representando solo de Argentina 16.000 ONG. Pero la religión no es nuestro tema, la religión no es nuestra preocupación. Nuestro maestro, nuestro mentor, Jesucristo, dijo: yo he venido para que tengan vida. La vida es nuestro tema. Nos preocupa la vida de las personas, la vida de la sociedad, cómo tener una mejor vida,
Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y nosotros somos continuadores de ese ministerio de Jesús. Nuestra preocupación es la sociedad, la gente y la familia. Quiero recordarles a todos que los valores cristianos han sido históricamente fundamentales y fundacionales en el nacimiento del sistema democrático occidental y de la cultura occidental. Y esos valores, a pesar del esfuerzo de muchos, no pueden quedar, y estamos acá para defenderlo, fuera del debate político. Hemos sido discriminados, silenciados. Se nos ha tratado de impedir opinar simplemente porque somos hombres o mujeres de fe. No hemos podido hablar libremente acerca de nuestra cosmovisión sobre temas que son intrínsecos a la naturaleza humana, al ser humano, a la vida y a la familia. Estamos acá para pedir y para exigir que se nos respete también, que se nos sepa escuchar, en un espacio de respeto, de tolerancia, como lo debería ser una verdadera democracia. Tal vez hemos llegado tarde a este lugar, pero nuestra voz no puede quedar fuera. Somos parte de esta sociedad, somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, no estamos mudos, tenemos mucho para dar y queremos hacerlo de esa manera. No discriminamos a las personas, reconocemos sus derechos de cada uno y sus libertades. Eso nos enseñó nuestro Maestro una vez más. Primero, amarás al Señor tu Dios. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No discriminamos personas y reconocemos sus derechos, sus libertades de todos los adultos para escoger sus conductas, sus hábitos. Probablemente no compartamos que sea lo mejor o lo más adecuado, pero eso no quita el derecho y la libertad que cada uno tiene de escoger su propia vida. Pero sí permítanme en esta oportunidad manifestarle nuestra fuerte preocupación por el avance de los organismos internacionales y de los estados nacionales sobre el derecho inalienable de los padres de educar a nuestros hijos. Bien dice esa frase: con mis hijos no te metas. Es un derecho de los padres. Como también nos preocupa mucho el avance de los estados nacionales como adoctrinador y propulsor de la ideología de género. La ideología es eso, nada más, una ideología que algunos aceptan como ciertas y muchos no. Otros tenemos otras ideologías. Y en esta sociedad hay muchas ideologías y nos preocupa que los estados nacionales, y hablo por Argentina, esté el Estado siendo propulsor de la ideología de género, que creo que toda persona tiene derecho a escogerla, pero no tienen derecho a imponerla. Permítanme dar un ejemplo. En la Argentina, en mi estado, llevamos casi 60 días sin clase, es decir, los chicos de la escuela pública no han empezado la educación. Las pruebas PISA han dado un 70% de que los chicos no saben resolver problemas básicos de matemática. El 40% no sabe comprensión de texto y otro más de 40% tiene serios problemas en ciencias sociales. Sin embargo, la semana pasada se reunió el Consejo Federal de Educación, el ministro de la Nación, los ministros de la provincia, y la gran solución para la educación argentina es acelerar la ideología de género en los colegios. No estamos de acuerdo, queremos levantar nuestra queja y nuestra protesta. Finalmente, la seguridad multidimensional se finca en el derecho a la libertad desde la concepción hasta la muerte natural de las personas. Este es el numen primario de todo ser humano, que cubre todo espectro de conductas interpersonales y, sin duda, la aspiración mínima de toda persona. Garantizar el derecho a la vida es responsabilidad del Estado y de los organismos internacionales que deben respaldar que todo individuo tenga acceso a ese derecho fundamental. El Estado de Derecho fracasa cuando no se ejerce la justicia de manera suficiente e integral.
suficiente y expedita, sino que se tolera, se promueva y se legisla el atentado contra la vida del ser humano no nacido. Una palabra final de apoyo a nuestros hermanos en Venezuela y en Nicaragua que están sufriendo el atropello de gobiernos pseudodemocráticos y son totalitarios. Creo que hay que ir a todos los estrados, creo que hay que ir a los ministros nacionales de educación en cada estado, en cada provincia, creo que hay que ir a los medios, creo que hay que empezar a diseñar gráficas, creo que hay que activarse. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La ignorancia es lo peor que nos puede pasar. No saber el origen de la ideología de género, no saber los métodos que usan, no saber qué es lo que se proponen, es lo peor que nos puede pasar. En Argentina hay un dicho, calculo que será normal también, que dice que nos están cocinando como a las ranas. ¿Lo han escuchado ese dicho? ¿Cómo se cocinan las ranas? ¿Cómo? A fuego lento. Y las ranas creen que le han preparado un spas y se ponen para atrás y nada. Qué lindo que está. Derechos, igualdad, y claro, yo también quiero, qué lindo. Y de pronto vienen y ¡sac! Fuego al máximo. ¿Saben? Nos están cocinando como a las ratas. Hemos estado impasivos, hemos estado quietos, hemos estado ignorantes. Señor, gracias por la libertad que tenemos de predicar. Pronto se te va a terminar. Ya se está terminando la libertad. Gracias, Señor, por las escuelas que se han levantado. Ya te la van a cerrar, no te hagas problema. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermanos, la iglesia cristiana de hoy necesita hijos de Isaacar, entendida en los tiempos, pero en los tiempos de hoy, no en los tiempos pasados. La iglesia evangélica se caracteriza por ser adoradora del pasado. Cuenta los grandes avivamientos del pasado, pero no busca avivamiento en este tiempo. Cuenta las grandes batallas de los héroes de la fe, pero nadie se levanta a pelear las batallas de hoy. Nosotros somos ciudadanos del siglo XXI y tenemos nuestras propias batallas. El pasado nos puede inspirar. Escúcheme, hay gente que ama la historia, por eso estudia historia. Hay gente que le gusta la historia, por eso lee la historia. Hay gente que le interesa la historia, por eso investiga la historia. Pero hay otros que hacen historia. Y usted tiene que ser un hacedor de historia. La historia le tiene que inspirar. Pero lo peor que nos ha pasado es la pasividad de los colegios, la pasividad de las iglesias y de los pastores a causa de la ignorancia. Llevé la propuesta de poder tratar estos temas hace 3 años a mi propia convención bautista en Argentina. Me contestaron con un lacónico mensaje que decía: la ideología de género no está en la agenda de nuestra convención. Lo que no sabían ellos es que nosotros sí estamos en su agenda. Nosotros no lo tenemos en nuestra agenda, pero ellos nos han puesto en la agenda. Nosotros somos el objeto de ataque de ellos. ¿Por qué? Porque es el cristianismo el que forjó esta cultura. Y ellos necesitan cambiarla. Y no la van a cambiar con iglesias libres, ni la van a cambiar con colegios confesionales. Este no es un problema de la escuela pública, querido docente. No es un problema. ¿Ustedes creen que ellos van a cambiar la cultura teniendo en el país escuelas públicas que enseñen ideología de género y teniendo colegios evangélicos donde la gente corra a esconder sus hijos en los colegios evangélicos? En la Argentina es obligatorio a las escuelas públicas y a todos los colegios de gestión privada
sean confesionales o no sean confesionales, a dar ideología de género. Yo tengo un colegio, estoy obligado a hacerlo. Algunos dicen, no, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar el programa de ellos y nosotros vamos a hacer como qué, pero no lo vamos a hacer. No son tontas esta gente. Al principio ellos decían, vamos a mandar a los educadores de ideología de género. Y los educadores eran gente travesti y transexual que habían sido preparados. Iban a los colegios y se generaba un alboroto terrible. Y entonces ellos, porque son más astutos que los hijos de luz. Y entonces dijeron, no, la única manera es lo que ellos hicieron. La ideología de género la tienen que dar todos los directores, todos los docentes, en todas las materias. Transversal, diga conmigo transversal. Mi yerno es profesor de educación física. Dice, pero yo soy profesor de educación física, ¿qué puedo hacer? Usted encárguese de hacer algo. Aunque sea en la libreta de calificaciones, póngale el sellito del LGTBI, pero usted también lo tiene que dar. Ni los recreos se salvan. Todo el mundo tiene que enseñarlo. Nosotros no lo vamos a enseñar porque la Ley de Educación Nacional dice que todos los colegios privados tienen un ideario, que es la columna vertebral. Ya está el proyecto para sacarlo. Ya está. Porque ellos saben que no pueden tener focos de resistencia. ¿Me está entendiendo? Usted puede decir, en mi país no pasa eso. Ya le va a llegar. ¿Se acuerdan ese poema? No recuerdo el autor cuando dice, primero buscaron a los ateos. ¿Sí? Vinieron por los ateos. Como yo no era ateo, no me preocupé. Después vinieron por los judíos. Como yo no era judío, no me preocupé. Después vinieron pero como yo no era, no me preocupé. Tuc, ahora vienen por mí. Entonces usted dice, no, pasa en Argentina o pasa en México. Pero ¿usted cree que lo van a hacer en Argentina y en México y su ciudad, su país, su escuela va a quedar indiferente a ellos? No. Ellos no son tan indiferentes como nosotros. Ellos están proponiendo una nueva cultura en Occidente, que Europa ya cayó y Estados Unidos ya cayó. Y ahora vienen por el reducto cristiano, católico por supuesto, que es Latinoamérica. Por eso en Argentina hacen ellos un congreso todos los años, un congreso feminista. El congreso feminista que junta miles de mujeres fue creciendo de 10.000, 60.000, 80.000, 200.000. Termina en la catedral de... Yo les voy a mostrar unas fotos mañana para que vean la seriedad, la gravedad, donde terminan en la catedral de cada ciudad incendiándola, taponándola de toallitas femeninas con sangre en todo el frente de la catedral. Los chicos de la Acción Católica hacen un cordón de protección tomado de los brazos, orando, y vienen ellas con tarritos de orina y se lo tiran con aerosol y los manchan con palos y les pegan. Y ellos están rezando el Padre Nuestro, lo único que hacen. Pero ellos golpean la catedral porque es el símbolo de la cristiandad. El año pasado se reunieron en una ciudad patagónica que se llama Trelew y ellos se dieron cuenta que los obispos no están accionando porque todos tienen el problema de la homosexualidad y la pederastía. Entonces cada vez que un obispo habla de esto, lo matan. Así que la estrategia es que los obispos no hacen ni dicen nada. Pero la Acción Católica, los laicos, están muy molestos con esto y se mueven. Pero los que hemos logrado la movilización somos los evangélicos. Y saben, una de las conclusiones del Congreso Feminista del año pasado fue apuntar a los evangélicos, que son los que están movilizándose. Antes no existíamos, pero a medida que nos movemos empezamos a existir. Y ellos saben qué es lo que enseñamos nosotros. La ideología o perspectiva ha venido a quedarse. No es la locura de 2 o 3. Ellos no están pensando en el respeto por las diferencias. Ellos están pensando una nueva cultura a imponer con un nuevo hombre a la luz
de los nuevos derechos que ellos están implementando. La ley de educación sexual integral se llama así en Argentina. En cada país puede tener un nombre más o menos igual, pero es ley de educación. Gracias a Dios le está abriendo los ojos a las iglesias. Porque al meterse en la ley, ahora los papás de las iglesias le están tirando del saco a los pastores. Pastor, me pasó esto con mi nena. O de las escuelas evangélicas. Pastor, ¿y ahora qué hacemos? Vinieron, miren lo que llegó del Consejo de Educación. Entonces, la educación le está abriendo los ojos a la iglesia porque la iglesia no ha querido abrir los ojos. La educación sexual integral no es el fin que ellos persiguen, es el medio. Decirle al que está al lado, a vos no interesás mucho. Decirle, vos no interesás mucho. No, decíselo al que está al lado, vos no sos del interés. Porque nosotros estamos en una edad de que un poquito más de años y un poquito menos nos vamos a morir con todos nuestros valores. Ellos están apuntando a la infancia, están apuntando a 20 años, 25 años para adelante. Y entonces a mí me interesa a ellos. ¿Por qué? Imagínense, pasan 12 años enseñándole su teología, su adoctrinamiento. Ya no vienen con los fusiles de los años 70. Ahora vienen con adoctrinamiento. Y han tomado los ministerios de educación, y han tomado las leyes, y las están imponiendo de manera transversal a todas las escuelas y a todos los docentes para alcanzar su propósito. Ellos calculan que en 20 años nosotros no vamos a estar. Mi papá murió a los 94, capaz que yo pego en el poste o no. Pero casi seguro que no. Pero sí van a estar mis nietos. Y ellos apuntan a mis nietos, pobrecito. Yo me crié en una escuela pública donde aprendí la familia es la base de la sociedad. Le dieron una patada a la familia. ¿De qué familia hablan? De 3, de 4, de 5 padres, de 2 varones, de 2 mujeres. Ya no es lo mismo. Entonces ellos están pensando que esta generación va pasando, vamos cayendo al precipicio, ¿no? Y ellos están preparando la nueva generación. Son más astutos en sus negocios que los hijos de luz. Nosotros hemos hecho, colegios evangélicos para los evangélicos. A mí vienen pastores y me dicen, Hugo, queremos abrir un colegio porque en mi ciudad no hay colegios cristianos y los chicos van a la escuela pública. No abras ninguno, le digo yo, entonces no lo abro. Queremos abrir colegios evangélicos para evangélicos. Ellos quieren colegio para todo el mundo. Nosotros tendríamos que nosotros promovimos la educación laica y nos retiramos del Estado. A ellos no les importa la educación laica, se metieron al Estado. ¿Sabe lo que es una educación laica? Nosotros entendimos mal lo que es la educación laica. Pensamos que una educación laica es echar a la Iglesia Católica del Estado. Es decir, una educación sin enseñanza religiosa. Pero no es eso. La educación laica es una enseñanza sin ideologías políticas, filosóficas ni religiosas. Entonces, muy astutamente, ellos nos han echado del Estado y nosotros que somos muy respetuosos decimos, nosotros también apoyamos la educación laica, nosotros enseñamos en los colegios evangélicos. Y ellos se metieron. Por eso decimos que hay una concepción totalitaria, porque nos están imponiendo por ley la educación por ideología, ¿me entiende? Entonces, ahí no hay igualdad. Hablan de igualdad, pero no hay igualdad. ¿Me está siguiendo el pensamiento? Entonces ellos se han metido y entonces hay gobiernos que son democráticos porque los ha elegido el pueblo, pero en su accionar están siendo totalitarios o autoritarios. Lo que están haciendo es imponer el pensamiento único. Diga conmigo, pensamiento único. Entonces, cuando se enseña sobre sexualidad, no se puede enseñar desde la perspectiva cristiana, solamente ideología de género, solamente ideología de género.
Entonces esto es como los gobiernos comunistas, la idea que nosotros hemos tenido, que el Estado se mete en todo y se metió para transportar una ideología. Lo que yo estoy diciendo hoy en la OEA es esto. Y lo que he leído a decir al ministro de Educación de mi país es esto. Esto es un país libre, democrático, acepta todos los pensamientos. Uno dice, yo soy liberal en la economía, y el otro dice, yo soy socialista, y cada uno es lo que es. Pero vaya a decir que usted está en contra de la ideología de género. Acá se puede opinar en contra de todo, pero no se puede opinar en contra de la ideología de género. Así que tenemos un problema aún de democracia, tenemos un problema de libertad, tenemos un problema de libertad de expresión, tenemos un problema de libertad de... tenemos un problema de libertad de expresión y... vi el cartelito y se me cruzó todo. Y de derechos. Cuando la iglesia dormía el sueño de todos los santos, ellos cambiaron, y lo van a cambiar en cada país, porque sé que en México ya pasó también, nos quitaron la patria potestad y nadie se enteró. En mi país nos sacaron la patria potestad, cambiaron el Código Civil y los evangélicos aplaudíamos, qué bien, y no entendíamos qué estaban haciendo. Miren, cambiaron el término patria potestad y le pusieron responsabilidad parental. Tenemos que copiarles algo a ellos, qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le empiezan a enseñar educación sexual, aparece un padre. ¡Ay, me escandalicé! Me enteré que a mi hijo le han enseñado eso. Yo soy el padre, no le permito. Usted no me permite nada, dice. Porque yo estoy actuando de acuerdo a la ley. Pero yo soy el papá y exijo porque yo tengo la patria potestad. Usted no tiene patria potestad de nada. ¿Cómo que no? Usted tiene responsabilidad parental. Abríguelo bien, ¿eh? Dele de comer. Esas son sus responsabilidades. Llévelo a jugar, llévelo de vacaciones. Son las responsabilidades. Usted no tiene ningún derecho. ¿Cómo no? ¿Y quién tiene el derecho? El niño tiene el derecho. Son los derechos de los menores, los derechos sexuales reproductivos. Entonces los niños tienen derecho. Pero yo soy el papá. Mire, señor papá, si usted no respeta el derecho de ese niño, que es su hijo, el Estado le va a garantizar a su hijo los derechos de él. Te dejaron afuera, me dejaron afuera. Ahora el Estado, que nunca parió un hijo, es el dueño de nuestros hijos. El Estado ahora determina bajo qué valores educar a nuestros hijos. Y nosotros seguimos cantando Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y organizando el siguiente congreso de panderos y danzas árabes. Y nos quitaron a los hijos. Nos quitaron los derechos. Este es nuestro tema, hermanos. Yo creo que no hay otro tema más preocupante y más urgente que este. En las iglesias y acá en Axi. Gloria a Dios. Qué bueno, Estuardo, qué bueno. Porque somos los primeros en estar involucrados en nuestras escuelas. Y acá tendrían que venir hasta directivos de escuelas públicas, cristianos que están metidos en las escuelas públicas, porque hay que abrirles la cabeza. Esto es un problema de todo, hermanos. Entonces, se acercan tiempos difíciles. Esto es lo que ellos buscan, construir una nueva sociedad. La utopía comunista, una sociedad igualitaria. Igualitaria bajo sus conceptos, ¿no? Donde todos pensemos como piensan ellos. Donde todos pensemos con un hombre nuevo, que ese hombre nuevo, no se puede hacer, ese hombre nuevo no se puede hacer si no destruimos lo que hay. Hay que destruir todos los valores cristianos para construir un nuevo hombre y una nueva... ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres,
la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Y termino con esta última vista solamente. El ataque a la iglesia es un ataque al crisol de los valores que forjó la cultura cristiana. Tenemos que entender eso. No están atacando una escuela o una iglesia o un país. Ellos están atacando a los pilares de la cultura occidental. Su trabajo es desconstruir lo que se construyó a través de los valores cristianos para construir una nueva sociedad desde la perspectiva. ¿Cómo la van a construir? Desde la educación. Por eso es tan importante que vos estés acá. Por eso es tan importante que te levantes para batallar y que te sumes a todo este esfuerzo continental, porque vienen por tu escuela como una herramienta para hacer esto. Muchas gracias. Dios les bendiga.